te va a encantar. Data Performance F1 te va a asombrar. Con datos y estadísticas, más que noticias, es pura precisión. Data Performance F1, la mejor opción. Con gráficos y números, esa solución. Yeah. No solo carreras, es mucho más. Análisis técnico que te sorprenderá. Cada curva, cada vuelta, cada decisión, todo explicado con gran precisión. Con datos y estadísticas, más que noticias, es pura precisión. Data Performance F1, la mejor opción. Con gráficos y números, esa solución. Te lo cuentan así, con gráficos y números, todo en su lugar. Data Performance F1 te va a encantar. Con datos y estadísticas, más que noticias, es pura precisión. Performance F1, la mejor opción. Con gráficos y números, esa solución. Esa solución. Nuevos quieren demostrar que su talento les llevará a ganar. China nos espera, los equipos luchan, nadie se encierra. La pista les pide el máximo esfuerzo, el mundial avanza, no hay tiempo muerto. La competencia crece, la tensión aumenta, cada estrategia cuenta, cada segundo enfrenta. Desde las gradas resuena la emoción. China se convierte en el gran escalón. Coro final, la Fórmula 1 brilla en Shanghái. El campeonato comienza con fuerza y no frenará. McLaren, Red Bull, Mercedes o Ferrari, ¿quién tomará el lugar? La respuesta nos espera en el próximo final. La Fórmula 1 brilla en Shanghái. El campeonato comienza con fuerza y no frenará. McLaren, Red Bull, Mercedes o Ferrari, ¿quién tomará el lugar? La respuesta nos espera en el próximo final. Muy buenas tardes, sed bienvenidos un día más a vuestro canal preferido de Fórmula 1, Data Performance F1. Yo soy Carlos Garijo y aquí me acompaña, bienvenido, Chemi Calavia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos aquí preparados para un fin de semana que va a ser absolutamente demencial. O sea que vamos a ver cómo nos va este fin de semana. Mucho preparado, mucho por aprender, mucho por entender y muchas cosas que vamos a saber de esta realidad del 25, de 2025. O sea que con todo por ello y vamos a ver si en el programa de hoy marcamos cuáles son las pautas claves de todo lo que nos viene por delante. En primer lugar, yo creo que la noticia más sonada en el día de hoy ha sido el fallecimiento de Eddie Jordan, piloto y fundador de un equipo de Fórmula Uno que nos ha dejado, tras sufrir un cáncer, una leyenda de este deporte y un habitual últimamente, tanto en las retransmisiones como sobre todo en el paddock. Un hombre muy animado siempre y que sacaba la puntilla a todas las novedades y lo que sucedía en esta Fórmula Uno. ¿Quién no conoce a Eddie Jordan de Fórmula 1? El equipo amarillo, el coche de Jordan Ford, una auténtica leyenda en el mundo de la Fórmula 1. Quizás nos hacemos ya viejos, quizás vamos avanzando mucho, quizás todo pasa demasiado rápido y lo que sucede a nuestro alrededor no somos capaces de poder apreciarlo bien. Pero básicamente nos muestra de que Jordan ha sido una de las grandes figuras de la Fórmula 1 y si lo seguirá siendo porque lo que hizo se queda ahí y lo que hizo seguirá siendo. O sea que le Lo recordaremos, mencionabas, le viviremos y lo tendremos cerca. lo mencionabas, el equipo amarillo. Es que esa plaza que tenía ese equipo amarillo, el Jordan, es la que ha terminado ocupando la que tiene hoy en día Aston Martin. O sea, Aston Martin está hoy aquí muy probablemente porque Jordan ya puso ese primer granito de arena en su día. Que descanse en paz, se va una leyenda de este deporte, pero la Fórmula Uno no descansa. Acaba de arrancar en el Gran Premio de Australia y sin parón, de una semana para otra, cambia Australia por China. Entramos en esta especie de gira asiática con el segundo evento, el Gran Premio de China, que se disputa en este circuito de Shanghái. El circuito que nosotros denominamos el conejo. ¿What? ¿El conejo? Ay, va Dios. Tiene un poco de forma de conejo, ¿no, Chemi? Hostias. Sí. Hostias. Hostia, esa ha sido buena. Esa me ha dejado descolocado, pero podría esperar muchas cosas de esto, pero conejo. Hostias. Bueno, pues puede ser, puede ser. Bueno, pues ahora cuando veamos el mapa, como es el track map, te explicaré por qué al menos yo lo considero un conejo. Ya veo que no compartes la misma opinión. Un escenario que veremos es muy completo, tiene todo tipo de curvas, tiene también una larga recta, por lo tanto es un quebradero de cabeza para los ingenieros y donde hemos tenido momentos épicos que han pasado a la historia, como aquella salida de pista de Lewis Hamilton quedándose en la grava, el se ha enganchado, que decía Gonzalo Serrano, se ha enganchado. Y carreras muy emocionantes, donde ha ganado dos veces Fernando Alonso en este circuito. El piloto que más triunfos tiene es Sebastian Vettel. Y por lo tanto, los pilotos que hoy en día están peleando por esas victorias van a tener que escribir su nombre en lo que es los mejores resultados de este circuito de Shanghái. Muy Yo veo, icónico también su recta de meta y las setas esas, las palmeras, las sombrillas que tienen para la grada. ¿Qué ves, Chevy? yo ¿Qué veo esta ves? imagen y me pregunto, ¿pero en serio eso protege algo de la lluvia? ¿O solo quita el sol? Es Porque que igual es para el sol. tiene que caer tiene que caer el agua por todos lados si es que te llega a tapar. Porque madre mía. Sí, eso yo creo que es más para el sol, como las famosas palmeras de Sevilla que tienen en un parque, en una plaza. También las sombrilleras del circuito de Sepang en Malasia. Aquel circuito, yo lo echo un poco de menos, a mí me gustaba bastante. Pero vamos a ver ya un poco cómo es el circuito de Shanghái.
en el que se disputa este Gran Premio de China. Y a mí es que la forma es un conejo de perfil. Es un Sí, sí, conejo. tal cual, tal cual. Las Ole tú. primeras curvas, las primeras Ole curvas tú. son las orejas echadas hacia adelante. Ole Y luego tú. está tumbado así con las patitas para adelante, apoyada a la cabeza. O sea, es un conejo. Hostia. Ole tú. Es que solo puedo decir eso. Qué visión, qué imaginación. Madre mía, chaval, no, Y tal pues cual, a tal mí cual. uno más me sorprendió de los que hablamos el año pasado. Sí. Pues tal cual, este ha quedado claro, el conejo. Madre mía, qué jefe. No, tal cual. ¿Qué me puedes comentar sobre este trazado que se compone por 3 sectores, como todos en Fórmula 1? Pero yo creo que cada sector te está marcando un poco una característica donde tiene que funcionar el monoplaza. Pues es un circuito muy completo con muchas cosas. O sea, primera parte tenemos esa 270 izquierda, o sea, de derecha y luego tienes otro 270 izquierda, que es ese caracol, que es increíblemente larga la curva 1 hasta el punto que va a morir en la curva 2, hasta el punto que te lleva a la curva 3, que en muy poco tiempo estás girando continuamente y solo hay una pequeña zona de transición de la 3 a la 4 y otra vez vuelves a salir. Y el segundo tramo, curva lenta, la curva 6, porque 5 es fácil fondo, 7, 8 rápidas, 9, 10 lentas, y luego nos metemos en la parte final, otra vez tracción en apoyo, tracción con mucho gas lateral, de la 11 a la 13, haciendo lo inverso que hayamos hecho de la 1 a la 2, de la 1 a la 3, porque antes frenamos, ahora aceleramos, 14 curva muy lenta, 15 gas, 16 curva rápida. Es un circuito que tiene absolutamente de todo en casi todos lados y lo que nos importa nos tiene de manera que podamos verlo. Tienes la sección de meta hasta la curva 4, tienes la sección de la 6, la curva 6, sobre todo, que es curva lenta, una zona de curva rápida 7, 8, otra zona de curvas medias, sobre todo de estabilidad más longitudinal y más lateral, 9, 10, una recta que es increíblemente larga, que empieza a mitad de la 12, porque haces 13 de fondo y ya te metes en la recta, y una frenada y curvas lentas al final y luego una curva media de la 16. Tienes de todo en todos lados, rectas, cortas, medias, largas, curvas lentas y rápidas y medias, tracción longitudinal, tracción lateral, frenada longitudinal, frenada en apoyo, tienes de todo, absolutamente de Curvas todo. lentas, curvas largas. Y lo bueno que lo tienes en un circuito que te permite verlo de una manera muy prematura. Entonces, aquí vamos a poder entender dónde está cada coche, aquí vamos a poder saber dónde está la realidad de esta temporada y aquí vamos a tener una idea muy clara de lo que pasa. Entonces, aquí es donde vamos a sacar muchas conclusiones y muchas claves de cómo está este año, de cómo cada coche, de lo que podemos esperar de cada coche y lo que vamos a encontrarnos en las primeras carreras de la temporada. Por eso veníamos diciendo que puede ser diferente a lo que vimos en Australia. Es un circuito que no tiene las mismas características, es mucho más completo y donde la clave va a ser ver eso, cuáles son los coches más completos, que mejor se adaptan a las diferentes zonas, porque lo que puedes ganar en una parte igual lo estás perdiendo por otra. 2 zonas de DRS, esas 2 largas rectas, la del tercer sector donde se alcanza la máxima velocidad punta en este circuito y la recta de meta, importante también la salida de esa última curva para clasificación, porque si haces ahí track limits se te quita la vuelta que vas a empezar y luego también va a ser clave para salir con velocidad en esa vuelta lanzada. Claro, Los y datos desde ahí de... lo que nos marca muchísimo, comienzo de temporada, teníamos una carrera de rodaje inicial, que es la de Albert Park, para poner toda la pista, y aquí vamos a aprender mucho en formato normal y en formato sprint, que es que falta de una son 2 qualis y 2 carreras, entonces vamos a aprender una barbaridad de todo. Los datos de la telemetría en una vuelta nos lo muestran, esa zona tan lenta del comienzo del circuito, las mínimas velocidades que se consiguen en esas primeras curvas y también en la 14, lo vemos el pico que cae también al final de la vuelta y luego ya es la sucesión de las curvas en el segundo sector
que yo creo que lo vamos a ver mejor en las siguientes imágenes. Ese segundo tramo igual va a ser el más representativo en el circuito de Shanghái. Sí, puede serlo. Y debería ser una zona bastante relevante y bastante clara de por dónde. Sobre todo el segundo tramo, la zona verde, lo que está aquí representa un verde, de la frenada de la 6, la tracción de la 6, el paso por la 7-8, que es un fondo, o más o menos de bastante gas, y luego la estabilidad de la 9 y 10, es donde vamos a poder entender dónde está cada coche. La parte verde es la que va a marcar aquí las diferencias. La parte roja, que es el primer tramo, es lo que vas a encontrarte de la curva 1, que es increíblemente larga en frenada, y luego la tracción de la 2 hacia la 3. Y la parte final, que a pesar de ser casi medio circuito, va a tener casi ni la mitad de importancia. Lo podemos ver bien en la evolución de las vueltas a lo largo del fin de semana. Unas vueltas que son bastante largas, por encima del minuto 30, del minuto 35 en clasificación. 1.34, la pole position de este año podría estar en 1.32, entiendo, no creo que bajemos al 1.31, pero ya los ritmos de carrera se van al 1.40. Son vueltas largas que, como decía la semana pasada Alejandro, él quería ver más circuitos de esta extensión, de esta longitud. ¿No nos falta una parte intermedia entre esto? No, creo que no. ¿Crees que no? Ah, vale. Okay. Bueno, pues eso. Es un circuito sobre todo que con el año pasado tenía formato sprint y que empezamos con la sesión de libres y desde ahí nos pusimos ya a hacer la quali. Primer evento, es que no son dudas. Primer evento de quali y de sprint que fue bastante corto, porque una pista que no evolucionaba. Que no evolucionaba y que no cambiaba demasiado. Y luego sí que tuvimos el evento más corto y más grande de todo lo que nos podíamos encontrar con la quali, que va a ser más representativa, y la carrera que va a ser más en el 41.6. Todo esto que nos muestra, el tiempo se hace en el segundo tramo, por eso decía de la curva 6 a la 10 es donde va a estar el tiempo y donde va a venir toda la importancia de la vuelta. Y desde ahí es eso. Tener muy claro que ese tramo central es el que va a hacer la diferencia. Ya teníamos el año pasado el formato al sprint, que lo vamos a repetir para esta temporada, por lo tanto se pueden dejar bastante bien marcadas la evolución de las vueltas, van a ser bastante representativas y con ello podremos ver si están buscando rendimiento desde los libres 1 o si luego también la pista ha mejorado respecto al año pasado o no. Hay que tener en cuenta una cosa, que se ha reasfaltado. El asfalto no es el mismo que el que tuvimos el año pasado. Se reasfaltó en verano, después del Gran Premio de China de 2024. Por lo tanto, hay dos puntos positivos. Uno, el reasfaltado, por lo tanto, va a haber más grip, pero no va a haber el betún de que esté nuevo ahora mismo, sino que ya se ha ido degradando, ya tiene cierta micro rugosidad y por lo tanto vamos a ver tiempos bastante más rápidos este fin de semana. Deberíamos verlos en el caso de que la pista tenga más grip, porque nunca te puedes asegurar totalmente de que una pista más engomada o asfaltada vaya a ser más rápida. Si, por ejemplo, muy claro, si una pista está muy asfaltada, con el asfalto nuevo, sin betún, pero sin romper, la pista no va a tener grip. Entonces, claro, pero por eso ya ha sido en verano y lo normal es que para estas fechas ya ha habido otras competiciones que hayan ido desgastando un poco más ese betún, sobre todo retirando el betún. Nada, el betún tiene que estar fuera, la cosa es que el asfalto haya roto. Si el asfalto ha roto, tú tienes el grip. Si el asfalto no ha roto, tú vas a tener una pista muy deslizante. Sin ir más lejos, nos encontramos, reasfaltaron hace relativamente poco Gran Premio de Turquía, creo recordar, y claro, con betún fuera íbamos más lentos que en seco que antes.
El Pone de Betún. Turquía se acababa de reasfaltar. Ahí estaba el betún, yo creo bastante presente. Sí que puede haber otros casos donde se había reasfaltado y había pasado ya un tiempo y a lo mejor no ha funcionado tan bien como se esperaba. Creo recordar también en alguno de Arabia algún reasfaltado, pero que era un asfalto diferente, que no era el común que se suele utilizar en los circuitos, donde a lo mejor tampoco se había mejorado tanto la pista. Lo veremos esta noche ya, para mañana, si es realmente más rápido o es cosa de los monoplazas de esta temporada, que ya vimos también en Australia que se llegó a mejorar en torno a un segundo. Bueno, esta noche lo iremos viendo. Pues dentro de todo esto ya nos quedamos dentro de las claves de qué hace falta para ir rápido en el evento. Luego volveremos una parte para la parte técnica de qué hemos tenido hoy. Y bueno, lo que nos encontramos sobre todo aquí es una cosa muy clara. Primera parte de la vuelta no es tan relevante, los tiempos son bastante cercanos y no hay tanta diferencia. La parte final empieza a ser un poco más, sobre todo en la parte central. Parte central y parte final es donde de verdad vamos a encontrar las diferencias, donde se hace el tiempo. Primera parte no tanto. Por lo tanto, la vuelta empieza cuando llegamos a las 6. Y de las 6 hasta seguramente 12 hay que ver si llegamos hasta la 14. Dos partes bastante claras para hacer el tiempo. La primera parte que va a ser bastante más similar para todos. El año pasado el más competitivo, el tiempo más competitivo fueron de los Red Bull. Pérez, que no empezó mal la temporada, estaba ahí al frente y también la sorpresa fue Fernando Alonso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque esperamos para este fin de semana a los McLaren al frente, Verstappen en solitario prácticamente con el Red Bull peleando con ellos. Veremos si se mete en la pelea Mercedes, si Ferrari dan el paso adelante ya que se quedaron bastante atrás en Australia, y a Aston Martin yo creo que no se le puede considerar para estar en las primeras posiciones. De momento no, el año pasado sí que estuvo muy bien, este año no deberíamos tenerlo tan rápidos. Y deberían estar un poco más atrás. Lo que es el duelo de la pole position lo marcábamos con Fernando Alonso. Y es que en las primeras curvas estaba por delante de Max Verstappen. Por lo tanto, la estabilidad a baja velocidad del Aston Martin, la tracción era bastante positiva. Ya a partir del comienzo del segundo sector empezaba a quedarse por detrás el Aston Martin respecto a Max Verstappen. También conseguía un pequeño extra para la parte final porque aguantaba mejor el neumático en el Red Bull que en el Aston Martin. Esta es la razón por la cual segundo y tercer tramo son tan importantes. La curva 6 es la que te va a marcar muchas diferencias y aquí también la tenía en la curva 12-13 y sobre todo al final la 16. Pierde el tiempo en tres zonas, más allá de poder ganar tiempo que luego lo perdía en salida. Gana el tiempo en la curva 6, en la curva 12 y en la curva 16. Y desde ahí donde llega al medio segundo, que ahora no llegaría ni broma. Pero en aquel momento sí que podía estar ahí y sí que podía ser competitivo el Aston Martin. Y nos la marca sobre todo de dos cosas, de tener el coche en esas partes clave. Primera parte de la vuelta nos podemos olvidar, porque hasta llegar a la curva 6 debería pasar demasiadas pocas cosas. Entonces no tiene que sacar mucho tiempo y a partir de esa curva es donde lo vamos a pasar todo. Gracias al Colic Onion por suscribirse. Ya sabéis que si os gusta este tipo de programas, dejad el like, suscribiros y no os perderéis nada de lo que hablamos nosotros de Fórmula 1, que no solo son noticias, sino que nos adentramos más en los datos y en conocer lo que sucede a través de esas máquinas para ver cuáles son los que están ganando y cuáles son los que pierden. Eso fue respecto al repaso de la clasificación de la temporada pasada, una clasificación que puede marcar, sobre todo partir desde la primera fila de la parrilla, te va a dar muchas opciones para terminar siendo el vencedor, pero que no, las posiciones que se consigan para la parrilla de salida no van a ser fijas a lo largo luego de la carrera o de la sprint, porque en este circuito se puede adelantar. Respecto a los ritmos de la carrera del año pasado,
Los Red Bull seguían al frente, mucha ventaja de Max Verstappen, pero los McLaren empezaban a ser más competitivos en carrera que en clasificación. Algo de lo que tú, Chemi, has estado hablando durante todo 2024, que el McLaren era un coche de carreras más que de clasificación. Mientras que Norris a lo mejor sí que es un piloto que consigue un extra, una vuelta, que luego en carrera, por decisiones, a lo mejor se queda peor de lo que debería. Y hablamos de que esto es una pre-Miami, que desde el partido de Miami la situación fue totalmente diferente. Más allá de donde estuviera cada coche, que eso fue 2024, y no podemos estudiar y trasladar tanto este año, aumento, seguramente a partir de Miami sí que podamos, Miami, Mola sí que podamos estudiar y trasladar un poco más, porque la realidad se parecerá más. Lo que nos tenemos que quedar es qué pasa con la quali y qué pasa con la carrera. La quali la hemos visto, lo importante es el sector 2, lo importante es la tracción en curva lenta y la curva rápida, y desde ahí cómo seas capaz de gestionar el neumático para sacar el máximo grip. Carrera va a depender mucho de todos. Aquí sí que hay muchas diferencias. El segundo tramo es el que te va a hacer todo. La primera parte y la tercera parte van a ser más similares, pero sobre todo donde vas a encontrar el tiempo es la parte central, que ahí es donde de verdad vas a hacer el tiempo. Y esto va a basar en la realidad de la Fórmula 1, que era no solo sacar el rendimiento de una vuelta, sino sacar y tener el rendimiento sostenible en la carrera. Tuvimos bien a Red Bull, no debería ir también este año. Tuvimos no tan bien a McLaren, un segundo por vuelta, la distancia debería ser mucho menor este año. Entonces, con ello tenemos una carrera de 2 paradas, que luego lo podremos ver, o de una parada, con el componente estratégico que puede entrar, pero sobre todo muy rítmica, que nos va a marcar muchísimo. Y a falta de una, vamos a tener 2. Una de quali, que es una sprint, y otra de carrera principal a 300 kilómetros. El desarrollo de la carrera nos muestra que que el año pasado hubo 2 partes. Una inicial de buscar un poco la posición tras la salida y una final para terminar de definirlo. Pero ¿por qué se separó en 2 partes? Porque en la parte central de la prueba es donde pueden ocurrir los incidentes. Esas paradas en boxes, cambios de posición, más nerviosismo en los pilotos, opción de adelantarse en pista provoca que pilotos que se defiendan de manera más agresiva puedan llegar a los contactos, a los toques con los rivales y tenga que aparecer el safety car. Esa está la clave. Más allá de saber cómo fue el año pasado, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que la parte central de la vuelta 25 a la 35 es donde pueden haber problemas. Y luego de la 1 a la 8. Si podemos esperar problemas, va a ser de la 1 a la 8 y de la 25 a la 35. Y a partir de ahí es donde hay que estar pendiente. Desde la 35 va a ser llegar a meta y desde la 8 a la 21 va a ser llegar a la parada en boxes. Entonces tenemos una carrera que va a ser bastante activa y la clave de llegar a la vuelta va a marcar la estrategia del sprint. Saber hasta dónde vas a llegar y si llegas a la vuelta 21, eso luego lo podremos ver. Pero esos incidentes que pueden ocurrir se pueden deber a extender demasiado la primera tanda y tener menor grip en el neumático, entonces tienes más problemas para que el coche se comporte como tú quieres, o se debe más a la situación de las primeras paradas en boxes. Sí, situación de carrera. Básicamente hay algunos pilotos que convergen rendimiento, otros quieren sacar el máximo. No es algo tan marcado de se debe a que los pilotos salgan de boxes rápido, sino es un tema más de qué pasa en la carrera. Es muy complicado asociar las causas a las banderas, casi imposible, porque nunca hay 2 problemas iguales. Entonces te vas a encontrar diferentes causas y diferentes consecuencias. Respecto al gráfico de position, aquí con lo que nos quedamos es con los cambios de posiciones que hay, sobre todo en la primera mitad de la carrera. Es lo que venía comentando. Esa primera parte, los pilotos encuentran la posibilidad de adelantar, buscan colocarse en la posición que deberían por ritmo, por rendimiento, que a lo mejor no habían conseguido en la pole position. Hay muchos cambios. Igual pilotos que entran antes, buscan un undercut sobre sus rivales, pero ya una vez que ocurren los incidentes se queda algo más estabilizada la carrera para la parte final, donde se termina de definir.
pero ya hay bastantes menos cambios. Esto vamos a ver increíble en el gap chart. Más allá de los position, que de por sí ya se ve bien, en el gap chart es donde lo vamos a ver muy claro. Que es la clave de todo este evento. Antes del gap chart yo os muestro también los cambios de posición. En la parte superior tenemos los que se realizaron en la primera vuelta, una primera vuelta donde puede haber esos adelantamientos, puede ocurrir. También hay zonas complicadas como las primeras curvas que tienen diferente trazada, por lo tanto ahí se puede adelantar, o pilotos que se pueden quedar fuera, que se pueden ir largo, y las zonas del segundo sector donde recordamos la sprint, creo precisamente del año pasado, entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, que llegaron a tocarse y al final terminaron perdiendo posiciones. A nivel general de la carrera, más de 230 cambios de posición, por lo tanto, esto nos muestra que es una carrera activa y sobre todo los cambios de posición por vuelta. Hay muy pocas vueltas donde no se realicen adelantamientos, por lo tanto, aquí en Shanghái se puede adelantar. Esta es la razón por la cual pueden pasar problemas. Fíjate cuánta cantidad de problemas hay y de adelantamientos hay de la vuelta 8 a la 26. Y ahí es donde se empiezan los problemas de séptica. Es muy intenso. Muchos cambios de posición y luego en el gap chart vamos a ver muy claro por qué. Si lo tenemos ya por aquí. Al comienzo de la carrera las posiciones están increíblemente cerradas y podemos esperarnos unas 10 o 15 primeras vueltas donde todos estén súper encadenados a nivel de hacer trenecitos y poder ejecutar un inicio de carrera que va a ser totalmente frenético. De ahí es la razón por la cual puede haber una primera fase de problemas. Luego, cuando empezamos con las paradas en boxes, que al estar en este momento se puede llevar, es donde la estrategia y el momento en el que se vayan a cambiar la velocidad de los pilotos es donde puede haber una segunda parte. Es decir, tenemos 30 primeras vueltas que van a ser muy cercanas, muy locas, de mucha posición, de muchos adelantamientos, de cercanía, y que hasta que no llegue la vuelta 30 y se estabilice, no vamos a tener una situación clara. Y luego, la segunda parte de la carrera, que aquí se hizo una sprint porque todo el mundo paró y llegó a meta, lo que nos encontramos es que no es tan fácil adelantar en sprint, sí es fácil adelantar en carrera. Y en sprint nos vamos a encontrar una carrera más estática, en carrera mucho más dinámica, porque se va a atacar mucho más. Y desde aquí lo que nos encontramos también muy claro, que la carrera se va a decidir de la vuelta 1 a la 30, la sprint se va a decidir en las 4 primeras vueltas. Entonces, la primera mitad de la carrera es lo que va a definir todo. Desde ahí ya va a ser un tema más de control y transición hacia el final. Llegamos ya al apartado estratégico del año pasado, donde la clave es ese comportamiento de los neumáticos. Llegamos a ver los 3 compuestos utilizados, pero en mucha menor medida el compuesto blando, ya que se puede llegar a plantear una estrategia a una sola parada usando medio y terminando con el duro. En torno a 30 vueltas como máximo para el neumático medio y cerca de las 40 para el duro. Que luego realmente estudiamos los datos de degradación y se quedan neumático medio puro, que además te lo marcas ahora Pirelli, datos de cuántas vueltas puede durar cada neumático, te llevan a 25 vueltas el duro y 14 vueltas el medio. Entonces hablamos de una parada es posible, 2 seguras, pero la duda es esa, de hasta dónde vas a llegar con el duro y sobre todo cómo va a degradar el medio. Y esa es la razón que va a marcar la sprint de una manera muy clara y muy grande. Hay que tener en cuenta sobre todo en ese enfoque que se puede hacer de sprint quali y de sprint como FP2, FP3, FP2 orientada a tandas cortas, FP3 orientada a tandas largas de carrera, que nos va a dar una información increíble para preparar todo el fin de semana, lo que es la quali y lo que es la carrera. Y con todo esto es lo que podemos ver hasta dónde puede llegar el medio. Si el medio pasa de la vuelta 14, podríamos estar hablando de una parada. Si no pasa, podremos estar hablando de 2 paradas. Lo lógico es que llegue hasta la vuelta 20, razón por la cual se va a utilizar la salida de la sprint y se va a utilizar en la sprint. Y con la vuelta 20 conseguida se llegará al neumático duro y se ha completado la carrera. Y todo esto se verá muy claro en la evolución de estrategias. Y para eso, Chemi, también entiendo que en los entrenamientos libres
comenzarán con el neumático medio y acabarán con el neumático blando buscando el rendimiento en ambos compuestos, porque para el Sprint Qualifying SQ1, SQ2 se realizarán con el medio y la SQ3 ya es cuando se utilizará el blando. Sí, tú tienes con el medio, aquí creo que son 5 sets, 2 de duros y uno menos, que serán 7, creo. Porque cambia. Bueno, deja un momento que voy a verificar cuánto es el tire allocation de este fin de semana, porque no es el mismo que el de un evento Ya, no es normal. normal. Es el del evento sprint. Te cambia de formato sprint, entonces hay diferente cantidad de neumático medio, duro y blando, y ahora te lo confirmo. En esencia, la clave es empezar o hacer 2 qualis con el medio. Tienes la SQ1 y la SQ2 con el medio obligado, hacer la sprint con el neumático medio y hacer la salida con el neumático medio. Entonces tienes ahí 4. En la cual ya vas a hacer siempre con el neumático blando. Y en fin de semana aquí neumáticos sprint, tenemos 4 sets de neumático medio, 2 de duros y 6 de blandos. Entonces, si tenemos dos para las qualis, uno para la Sprint. Y otro para la salida, ya tienen los 4 usados. Pero si te hace falta un segundo set de medios, tienes que intentar reservarlo, y eso es lo que llevó el año pasado a hacer la sprint con un set de neumático medio usado en los libres. Y esa es la razón por la cual se nos entrega un set en los libres. Luego sí que tienes el blando, que van a ser 6 sets, uno para SQ1, o sea, SQ3, y el resto entre FP1 y la quali, y la carrera sí que te la puedes llevar más al duro. Entonces esto no es tan cerrado, puede haber un poco más de amplitud a nivel de gestión de neumático, y sí que puedes encontrarte algunas sorpresas. ¿Veremos alguno con el duro en los libres? Yo creo que sí. Yo creo que se puede ver gente con el duro. Porque lo que ha marcado muy claro, el duro con un set te vale para la carrera, y si tienes un duro no tienes un medio. Y si tienes un medio no utilizado, lo puedes guardar para el fin de semana. Que lo puedas utilizar en la sprint a partir de un set que has colocado en la SQ2 o en la SQ1, y entonces se lo puedas sacar ya. Por ahí eran mis preguntas. Ok. Vamos a ver la estrategia que se siguió el año pasado, que está tornando, la decisión estaba entre una o 2 paradas. Con neumático medio para arrancar prácticamente en todos los monoplazas, y el duro, que era el que terminaba de definir. Esto nace del sprint. Básicamente vas a nacer del sprint, y tú ves que Norris tienes 21 vueltas con el medio, porque las hizo el día anterior en la sprint, y si llegas a la vuelta 21 ya vas a final de la carrera con el duro. Es lo bueno que tienes sprint. No hay mejor manera de preparar un fin de semana que hacer una carrera previa antes, que solo sea de prueba, que te valga 8 puntos, pero tienes datos reales de lo que va a pasar dando un quali como en carrera. Y luego intentar hacer otras cosas es un poco más complicado. Sí que había una ventana entre la vuelta 8 y la vuelta 11 donde podías intentar anticipar, y eso es lo que te puede llevar a hacer 2 paradas, pero se ve muy claro que con Norris o con Leclerc la estrategia a una parada sale más a cuenta. Y luego también Alonso intentó colocar un blando, que esto se produce a respuesta de lo que hizo Russell en la sprint, ir con el blando. El blando no está tan lejos del medio y puede rendirte bien, pero te rinde a 15 vueltas, no te rinde a 28 vueltas, como se puede tener ahí, o no, a 20 vueltas. Entonces puedes llegar bastante justo al final, y la clave es esa, tener un set de duros que no te hace falta poner un segundo set, a no ser que anticipes mucho la parada, y con eso llegas. Es que la cuestión está también en que tú puedes adelantar en pista, pero el tiempo de ir a 2 paradas vas a tener que recuperar el tiempo del paso por el pit lane, que es más considerable aquí en Shanghái que lo que veíamos, por ejemplo, en Albert Park, en Australia, donde 18 segundos no es una pérdida comparada con lo que puedes tener luego de ventaja en el ritmo. Resumiendo cómo va también la evolución
de los rendimientos en clasificación, los monoplazas, cómo encaran el máximo rendimiento para este fin de semana, Chemi. No teníamos aquí ir a la parte técnica y explicar varias cosas. La parte técnica vamos para el final. Si quieres saltamos ya a la parte Sí, técnica. salta y luego volvemos. Vale. La parte técnica, las novedades que han llegado para este fin de semana en el Gran Premio de China. Y como no ha habido parón, aquí los equipos han tenido que enviar algunas piezas y la base, los monoplazas, a Australia, de Australia a China, pero las novedades que vayan a integrar este fin de semana en Shanghái las han traído directamente desde fábrica. Habían llegado piezas con retraso, por ejemplo, para Ferrari, para Mercedes, para Aston Martin, otros equipos que les han llegado con normalidad. No obstante, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto, pero la clave, lo hemos estado hablando a lo largo de este programa, un quebradero de cabeza va a ser las configuraciones para el circuito de Shanghái, porque tiene todo tipo de curvas. También el tiempo en recta va a ser importante. Si tú cargas más aerodinámicamente los monoplazas, vas a sufrir mayor drag y vas a perder tiempo, sobre todo en el tercer sector. Sin embargo, a la hora de conseguir el rendimiento a una sola vuelta, consigues una pequeña ventaja, que es el DRS. Con el DRS te puedes quitar bastante drag y puedes suponer no perder tanto tiempo en el tercer sector. Lo que podemos ver, por ejemplo, en las configuraciones de los alerones delanteros que hemos podido ir viendo este jueves con lo que se ha estado mostrando, imágenes, por cierto, de Albert Fábrega, es que no vemos demasiada incidencia en el alerón delantero, no tiene los planos con gran inclinación, sino que buscan romper la masa de aire y reconducir el flujo aerodinámico a través del monoplaza de la manera más limpia posible. Aquí podemos ver las de los alerones delanteros de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari y de Alpine. Y la que va a marcar la carga aerodinámica que vas a generar y si vas a sufrir mayor o menor drag va a ser el alerón trasero. Y podemos ver que no son ni planos, por lo tanto no van a ir con baja carga, tampoco son más verticales buscando una muy alta carga aerodinámica. Las configuraciones para este fin de semana van a estar en media alta carga aerodinámica para conseguir generar carga aerodinámica suficiente para superar ese segundo sector que hemos dicho que iba a ser la clave en el circuito de Shanghái. Pues esto lo iremos viendo en la jornada del sábado. Y bueno, esta noche igual también, porque como tenemos ya quali y podemos Hay ver más detalles también que podemos ir viendo de lo que ha sucedido en el día de hoy, lo que se ha podido mostrar de los equipos, y están las entradas de aire que ya sabemos que son están cambiándose a lo largo de esta temporada, entradas de aire mucho más finas en lo que es la parte delantera de los pontones, todo eso para refrigerar, pero que te va a afectar también a la generación de carga aerodinámica y sobre todo el desarrollo en los suelos, que vemos ya el suelo, por ejemplo, del Alpine, que tiene bastantes elementos de algunos cortes pareciéndose más a lo de los equipos top, que son los Ferrari, los McLaren, Red Bull y Mercedes. Trabajar bien ese suelo te va a potenciar y te va a hacer dar pasos adelante. Relevante. ¿Y ha habido algo más destacado en la jornada de hoy por pista? No hay mucho más que añadir por aquí. Lo de los cambios del reasfaltado para el circuito, y iremos viendo también los cambios que se hayan producido en el circuito y el resto de novedades ya para cuando ya hayamos visto cómo han funcionado los equipos en pista. Vale, pues entonces añadir que ha habido problemas en las últimas horas con el tema del traslado. Ha habido un par de retrasos de vuelos de Australia a China y eso es lo que estaba dejando más margen de curfew
para los equipos. Es lo que Entonces, te había comentado, que habían sufrido retrasos en Mercedes, Ferrari y Aston Martin. No sé si pues alguno también, más. luego también en Pirelli, que Pirelli habían dejado un poco más de tiempo para el comienzo de la jornada. O sea, básicamente habían permitido que 6 personas estuvieran en el circuito. Y va a ser un fin de semana, como ha marcado ahí, que no deberíamos ver demasiados cambios respecto a Australia. Hay muy poco tiempo de pruebas. Si consideramos evento oficial en la sprint, si quieres considerar eso como prueba, sí que va a haber más tiempo. Y vamos a tener un fin de semana bastante relevante. Técnico, a nivel de técnico lo veremos muy claro sábado. Y las evoluciones que puedan meter el viernes que completarán lo que se vio en Australia, que en Australia no fueron evoluciones del test, fueron evoluciones respecto al 24. Por eso un montón de cambios por parte de casi todos los equipos. Lo vimos el lunes en el programa. Y respecto a este fin de semana, deberíamos encontrarnos un fin de semana muy orientado a ver la realidad, sacar el máximo y desde aquí sacar una V0 que nos dé paso luego a poder entender por dónde van los coches y el desarrollo y lo que vamos a encontrar este año. Sí, aquí ya podremos terminar de definir cómo están realmente los equipos. Y viendo esa evolución de los rendimientos en clasificación de los últimos grandes premios de la temporada pasada con el comienzo en el Gran Premio de Australia, vimos que en 2024 todos estábamos bastante conforme con que McLaren era el coche más completo. Sí que el final de temporada de Ferrari fue muy competitivo. Esta nueva temporada de 2025 arrancó con McLaren en cuanto a rendimiento mostrándose como favorito. Con el 0,4 que habíamos visto en el test, 0,4% de diferencia con respecto a sus rivales en el test, que nos da nuestras décimas de ventaja. Y teníamos luego a Ferrari, Mercedes y Red Bull por detrás, muy igualados. Y luego teníamos a Visa y a Williams por debajo del 0,8%, lo que ya nos muestra muy claro de que a una vuelta la convergencia es más grande que en carrera. Y los pasos atrás del resto, sobre todo de Haas, dio un montón de paso atrás en ese fin de semana tan malo que tuvo. Incluso el fin de semana de Australia fue peor que cualquiera que tuvo desde Gran Premio de Holanda. Nunca había estado por debajo del 2%, o sea, por encima del 2% Es que es de otro diferencia de coche. la cabeza. Lo vimos Es que se nota que con está. el documento de FIA, es otro coche. Sí, Sauber también dio un paso más atrás y Aston Martin, pero por los problemas de la quali, que debería haber estado a la altura del B-side de Williams. Entonces nos muestra que tenemos al McLaren en delante, tenemos 3 coches detrás a 0,4 que son en 3 décimas, tenemos a otros 2 que pueden ser 3, incluso 4, alrededor del 0,8 o 0,9%, que se traduce en un circuito de 90 segundos o 95, como va a ser el circuito de Shanghai, en unas 8 décimas, 9 décimas, y la clave es qué pasa con Haas y con Sauber. O sea, tenemos un grupo de McLaren al frente, 3 equipos a 4 décimas, otros 3 equipos a 9 décimas, y la duda de ver qué pasa con Sauber y con Haas. Pero ese es el orden. Y luego la carrera, nos faltó representatividad, nos faltó data representativa porque hubo agua y entonces no podemos ver una idea clara, porque dependía más del agua que del performance. Como acabó la temporada fue esto, los equipos de zona media alrededor del 1,2%, Aston, Haas, Sauber, Alpine y detrás Williams y Visa. Y delante, menos de 0,5%, teníamos a Ferrari, teníamos a McLaren, teníamos a Mercedes y a Red Bull. Esto es lo que tenemos que comparar este fin de semana. A ver dónde está cada uno, a ver dónde ponen las posiciones y a ver dónde podemos encontrar la realidad de los coches. Porque para este fin de semana no esperamos lluvia ni que haya algún problema de ese estilo. Nos dejaban por aquí algunas preguntas desde YouTube. Daniel Suárez, que te mandamos el saludo por aquí, que si el trazado de Shanghái ha sido modificado desde 2004. Yo he estado viendo tracks maps y demás y no ha habido cambios en lo que es el circuito. Sí, eso es. En lo que es el circuito, el layout, no. Lo que es las instalaciones, sí. Muchos. Instalaciones, escapatorias, el reasfaltado, pianos, eso ha podido ir cambiándose, pero la forma, las curvas siguen siendo las mismas. Sí. O sea, que es un circuito longevo.
Longevo y que se lo conocen bien los pilotos, a Con pesar un de paro que... bastante grande de 4 años por el COVID, fue el que más tiempo Pues, estuvo fuera por COVID, del 20 al 23, 4 años que no hizo carrera, y luego el 24 volvió con un sprint. el circuito es un circuitazo y lo que ha mejorado bastante ha sido el público, porque al principio todo el mundo de la Fórmula 1 lo decía, ir a China era como ir a un dormitorio. O sea, eran del público que menos animaba, incluso gradas que no estaban llenas. Se veía bastante hueco. Por otro lado, Alejandro Gorlero, un saludo, nos pregunta por si McLaren va a poder ser la referencia este fin de semana, sobre todo en carrera. Nos está hablando de carrera porque en Australia no tuvieron degradación. No tuvieron degradación sobre todo con ese primer neumático intermedio. El problema es lo que estamos diciendo aquí todo el rato. Queremos ver un fin de semana en seco para comprobar cómo son realmente los equipos de esta temporada. Que no degradaran con el intermedio al comienzo de la carrera es un buen punto positivo de McLaren. Veremos si ahora lo consiguen trasladar a un circuito de mayor carga lateral como es el de Shanghái. Y de hecho lo podemos tener muy claro en las expectativas de los equipos, lo que debería ir cada coche en cada fase de la carrera. ¿Qué Tenemos la imagen. expectativas tienes tú? La imagen te la puedo incorporar después. En el ranking de los equipos, ¿no? Eso es. Vale, pues te la puedo añadir por aquí. Y ahí es donde vamos a poder responder muchas cosas. El ranking, no el rendimiento relativo. Ya, no sé por qué me ha saltado ese. Porque yo lo tengo abierto en el ranking. Pero bueno. Sí, porque tengo que quitar el PowerPoint. Me había saltado el PowerPoint. Ahí lo podemos ver. Ahí está, dale zoom a eso. Dale un poco de zoom y con eso lo tenemos. Pues esto es lo que nos podemos escuchar. En cabeza. Y esto es lo que nos podemos esperar este fin de semana. Tenemos un circuito de China, de Shanghai. Es muy exigente, pero bueno, es exigente, no es crítico a nivel de curva lenta, rápida, punta. Y luego también la degradación. Y desde aquí tenemos 4 equipos en cabeza que se componen y se caracterizan por cosas totalmente opuestas. McLaren y Ferrari van muy bien en curva lenta. McLaren mejor que Ferrari. Red Bull y Mercedes van mejor en curva rápida y punta. La clave de todo va a ser cómo vas a ir en tus zonas fuertes, que Red Bull, Mercedes van a ir muy bien en las curvas rápidas al final de la recta y bueno, y toda la recta, zonas más de velocidad. McLaren y Ferrari tienen que tener un extra en la curva lenta, como puede ser el caso de la 3, la 6, la 9, la 10, la salida de la 11, la 14. Todo eso es lo que va a marcar mucho la diferencia. Con todo ello, la gran clave va a ser cómo vas a trabajar en los puntos que tú seas débiles. Es decir, el Red Bull y Mercedes van a hacer el tiempo en sus peores zonas y McLaren y Ferrari van a marcar el tiempo en sus peores zonas. Con eso nos podemos esperar 4 equipos en distancia muy reducida. Y sobre todo podemos esperar una realidad muy grande de lo que puede ser este fin de semana. Y luego, además de todo eso, hay que tener en cuenta que McLaren y Ferrari eran coches que juegan muy bien los neumáticos, el Red Bull no tanto, y el Mercedes sufría un poco más. Entonces, tenemos en zona de cabeza 4 equipos que pueden estar increíblemente cerca. La zona media, en los equipos de la zona media, lo lógico sería que Williams por punta estuviera adelante. Pero tenemos a Alpine que puede sufrir en punta, Aston Martin que puede sufrir en curva lenta y Racing Bulls que pueden sufrir en curva rápida. Estos 4 equipos, con la duda de Haas, de saber si está o no está, van a formar una zona media increíblemente compacta, que van a conformar una lucha muy, muy grande. Cosas que quiero saber o que queremos saber. ¿Cuál es la distancia entre la zona media y la cabeza? ¿Cuál es la posición exacta de cada uno? ¿Cuál es el rendimiento de cada equipo en la zona lenta, en la zona media, en la zona rápida? ¿Y cómo degrada cada uno? Y esto todo lo vamos a estudiar este fin de semana. Es decir, esto
casi nos viene más del 24 que de Australia, porque en Australia en carrera no vimos casi nada. Y de curva rápida tampoco es que estuvieran muchos. Aquí sí que vamos a poder entender todo esto bien y aquí sí que podemos sacar esto. Lo lógico ahora mismo, el orden que sea McLaren delante, Ferrari detrás, Red Bull y Mercedes increíblemente cerca, 0,3%, 0,25%, que estaríamos hablando de 2 décimas, 4 equipos, 8 pilotos en 2 décimas y media, y la zona media, Williams, Alpine, Aston, Racing Bulls y Haas, que va a fallar, o sea, no va a estar el que falle, y el fallo se va a notar increíble. Y eso es lo que va a marcar tú. Mucha fe en Ferrari ahora mismo, con lo que muestras. Porque yo creo que hoy en día nadie te coloca a Ferrari como segundo coche. Pues está increíblemente cerca de Red Bull y Mercedes. No, No, no eso sé ya lo por qué vimos. es. Que Otro día también lo sacamos. el rendimiento en Australia no le dejaba Ese tan es el atrás problema, como el resultado. el rendimiento del sábado, porque el viernes, de hecho, se vio no sé dónde, que hicieron mejor vuelta el viernes que el sábado. O estuvieron mejor el viernes que el sábado en una zona del circuito. O sea, dieron un paso atrás en el setup. Hay algo trucaron que no funcionó. Pero Ferrari sigue siendo muy rápido en curva lenta. No es tan bueno como el McLaren, porque McLaren está sacando el máximo, pero es muy bueno. Y esto también hace el 24. Australia no es un circuito representativo para nada, ni podemos tomar conclusiones ahí porque te vas a equivocar. Pero hay que tomarlo desde ahí y podremos entender mejor lo que puede pasar este año. Básicamente esto es lo que nos podemos esperar este fin de semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Gran Premio de China, porque mañana por la mañana a las 8, a las 9 ya sabremos si Ferrari está ahí adelante en cuanto a rendimiento o no. Y ahí nos faltaría luego ver esa degradación, porque Claro, para mañana lo que vamos a ver es el rendimiento una a vuelta. una vuelta. Otra pregunta de Alejandro Gorlero que nos hacía es que cómo vamos a ver a los rookies en China. Pues creo que este circuito no estaba en el calendario de la F2. Por lo tanto, para ellos va a ser nuevo. Ni idea. Yo ni idea. Eh, Ni idea. lo puedo buscar, ¿eh? A ver si estaba en el calendario de la F2. Pero es un circuito donde van a necesitar bastante rodaje. Seguramente no estuvo el año pasado. Pues si no estuvo, Es imagínate un la cantidad de calendario, y tiempos. es un calendario de la sprint. O sea, deberían de darles bastante rodaje en los entrenamientos libres. Iban Terminar a tener con algunos el, de 25 vueltas. buscando el. Bueno, 25 vueltas mejor que 15. Porque Sí. también podríamos ver 15 vueltas tan solo. Y yo creo que veremos una gran progresión de estos chavales, de los jóvenes pilotos, empezando con dudas el fin de semana y seguramente terminando de manera más sólida hacia el domingo. Que sea suficiente para conseguir sus objetivos, para superar, por ejemplo, Bortoleto a Hülkenberg, lo veo complicado. Que Antonelli esté cerca de Russell, seguramente sea complicado, porque Russell es un muy buen piloto y experimentado. Y en cuanto a Lawson, por ejemplo, pues lo que tiene que hacer es conseguir entrar en los puntos, cosa que no hizo en Australia. Así que es un reto mayúsculo para estos pilotos jóvenes el de este fin de semana. Ellos sí que tienen que tener muy claro que el evento es el del domingo, no es el del sábado. Ellos tienen que utilizar el sprint quali y el sprint como una prueba y rendir a partir de la quali. Y tendrán muchas sprint en la temporada, ya se preocuparán de rendir más adelante. Lo importante ahora es aprender cómo funciona todo y estar bien de verdad en la quali, que es lo que nos importa. Los horarios para el fin de semana los tenemos por aquí. Nos va a tocar madrugar aquí en España o trasnochar para las primeras sesiones. Esta misma noche, a las 4:30 de la noche en España, tendremos los entrenamientos libres, esa prueba de 1 hora de rodaje donde los equipos tendrán que definir el setup de los monoplazas y los pilotos tendrán que terminar con la confianza suficiente como para conseguir el mejor tiempo que se marcará después a las 8:30 de la mañana en España en la Sprint Qualifying. Para el sábado, horarios parecidos, 4 de la noche la Sprint, 8 de la mañana la clasificación para
completar la parrilla de salida de la carrera que comenzará a las 8 de la mañana el domingo. Horarios de asiáticos. Muy malos, horarios muy malos. Si a 8 de la mañana, menos mal que solo tengo que estar ahí conectado viendo la tele, que si no estaría yo hecho trizas. El sprint y los libres 1 da más para quedarte para trasnochar y para la que vas a casa, pues del ves. Ahí sí que tienes una idea. ¿Quién puede, no? ¿Quién puede ir tranquilamente para casa mientras ve algo? Veremos este fin de semana, tendremos los datos ya para la tarde, o sea que sacaremos también bien nuestros programas del fin de semana y luego tendremos preparados el lunes el análisis. Os agradecemos a todos los que os habéis acercado por aquí, Daniel Suárez, Alejandro Gorlero, Gary Darnes, Verdan Rock Bar, Alcoholic Onion que se nos ha suscrito, Chuhox. Gracias por comentar y recordad lo que os vamos a mostrar ahora. A ver si lo consigo hacer. Uy. Un momento. Ahora igual la he liado ya. Bueno. Bueno, recordad que si estáis por Soria podéis pasaros por el Verdan Rock Bar en el barrio del Calaverón a tomaros alguna copita. Chemi yo creo que va a ir para allá, os puede invitar. Sí, os invito a que vayáis. Otra cosa ya. Dejadnos en comentarios quién se va a acercar. Y nada más que añadir, seguidnos en @ThePerformanceF1 en X porque os haremos los anuncios de los próximos directos y vídeos. En principio, el sábado por la tarde estaremos por aquí para hablar de lo que ha sido la sprint y la clasificación del Gran Premio de China y con ello prepararemos la carrera que va a marcar, por fin, va a posicionar el rendimiento de los equipos que tenemos esta temporada. Nada más que añadir. Gracias, Chemi. Bueno, estamos de fin de semana. A todo. Chao.